¿Sí? ¿Ven aquí? Sí, profe, se ve. Perfecto. Sí, profe. Acuérdense que cualquier duda en el medio de lo que yo estoy explicando, no hay problema, me paran y me preguntan. ¿Estamos? No hay drama con eso. Al contrario, mejor, digamos, porque así sé que si van entendiendo o no van entendiendo, porque acá no les puedo ver las caras ni nada. Es medio raro esto virtual. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a repasar un poquitito de lo que vimos la clase del lunes pasado, ¿sí? La clase del lunes pasado vimos la forma trigonométrica de un complejo. O sea, cómo escribir un complejo en forma trigonométrica. Y vimos que un complejo está totalmente determinado por su módulo, que es la distancia del complejo al origen, y por este ángulo alfa, que se llama argumento de z, que es el ángulo determinado por el semieje positivo de las x, y el segmento, ¿está bien? Acá tenemos el grafiquito, el segmento que es determinado por el complejo y el origen. Este ángulo alfa es lo que se llama el argumento de z, y la distancia que hay entre el complejo z y el origen es el que se llama módulo de z. Y resulta que vimos que, probamos, digamos, que conociendo estas dos cosas, el módulo de z y el argumento de z, el complejo quedaba totalmente determinado y ya podíamos identificar completamente de qué complejo se trataba y, por supuesto, el punto del plano que representaba ese complejo. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora tenemos dos formas de representar, o dos grandes formas de representar un complejo. La forma binómica, en donde los datos que aparecen en la forma binómica, los datos del complejo son la parte real y la parte imaginaria, que son los dos reales A y B, estos que están acá, y la forma trigonométrica, que los datos que podemos recuperar de la forma trigonométrica son el módulo del complejo y el argumento de ese complejo. ¿Está bien? Y lo que les decía la clase pasada es que podemos pasar, digamos, o lo que hay que saber hacer es pasar de una forma a la otra, ¿está bien? Sin ningún tipo de problemas. Eso va a tener que ser, digamos, algo elemental, saber pasar de la forma binómica a la forma trigonométrica, y de la forma trigonométrica a la forma binómica, porque algunas cosas nos va a convenir trabajar los complejos en forma binómica, y otras cosas nos va a convenir trabajar el complejo en forma trigonométrica. ¿Estamos? Entonces, bueno, lo que hay que saber hacer es, si me dan un complejo en forma binómica, pasar la trigonométrica. ¿Qué significa eso? Poder determinar su módulo y su ángulo. Y la otra es, sabiendo el módulo y el ángulo del complejo, poder llevarlo otra vez a la forma binómica. Eso es indispensable, ¿está bien? Sería como básico dentro de lo que estamos trabajando. Bueno, y lo que vimos también es cómo operar a los complejos si nosotros teníamos la forma trigonométrica de los complejos, ¿está bien? Y habíamos visto que el producto de números complejos, cuando los complejos los teníamos escritos en forma trigonométrica, era de esta forma. Digamos, ¿cuál es el complejo resultado del producto este? Es multiplicar los módulos de los complejos involucrados y sumar sus ángulos. Ojo que acá es suma ángulos, ¿está bien? Entonces, el módulo del complejo Z por W, del resultado, es el producto de los módulos y el argumento, la suma de los argumentos de estos complejos. Lo que habíamos visto es que argumento es la red de los argumentos de los complejos involucrados. ¿Está? Profe, creo que se trabó. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Profe, A se lo trabó todo. mejor se trabó porque tengo la cámara acá. Esperen que voy a... a veces me pasa eso. A ver. Está bien, está bien. Díganme de dónde se trabó. Cuando empezó a explicar la multiplicación, o sea, dijo, se multiplican los módulos y ahí se empezó a trabar. Bien, perfecto. Entonces, ahí vamos. Bueno, lo que estaba diciendo, a ver, avísenme si se traba,
es que para multiplicar, el resultado de esta multiplicación es multiplicar los módulos, y ese es el módulo del producto, de este producto, y el argumento es la suma de los ángulos de los complejos involucrados. ¿Está bien? ¿Ese cis significa coseno o cómo, qué significa? Sí, este cis de acá, habíamos visto la clase pasada, que es una abreviatura de esto, ¿sí? O sea, la C de acá es de coseno, es la abreviatura de coseno. La I es esta I de acá, de unidad imaginaria, y la S es la abreviatura de seno. Entonces, en realidad, cis de alfa más beta, lo que significa es coseno de alfa más beta, más I por seno de alfa más beta. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Es una abreviatura solamente para no tener que escribir todo esto. Pero es exactamente lo mismo, cis de alfa más beta es lo mismo que coseno de alfa más beta más I por seno de alfa más beta, ¿sí? Bien, entonces en el cociente, para hacer una división de complejos, si estos complejos están dados en forma trigonométrica, lo que se hace es dividir los módulos y los argumentos se restan, ¿está bien? Eso es lo que hace pasada. Fíjense, tomen nota de esto, que cuando yo tengo los complejos en forma trigonométrica, hay una regla para sumarlos, ¿está bien? Si yo tengo que sumar complejos, tengo que recurrir sí o sí a la forma binómica, ¿está bien? Profe, una consulta. Sí, decime. Para la suma, ahí de la forma trigonométrica, alfa y beta tienen que ser sí o sí los argumentos principales, o sea, el ángulo principal. No necesariamente. A ver, gracias. No necesariamente, pero bueno, después si la suma se te pasa de 360 grados, de 360 grados, lo llevas al argumento principal y ya está, ¿sí? Pero sirve para cualquier argumento que consideres de Z y cualquier argumento que consideres de W. Gracias. De nada. Bien, entonces, si yo quiero sumar complejos, chicos, en forma binómica, no hay otra, ¿está bien? Si quiero hacer el producto, tengo dos opciones, o hago el producto en forma binómica, o hago el producto de esta manera en forma trigonométrica. Y el cociente lo mismo. Puedo hacer el cociente en forma binómica o en forma trigonométrica, de acuerdo a lo que me guste más o me resulte más útil, ¿está? Bien. Entonces ahora lo que vamos a ver es dos operaciones más que hay en números reales. Vamos a ver cómo las podemos llevar a números complejos. Que las operaciones que vamos a ver ahora son la potenciación y la radicación, ¿sí? Entonces, en la potenciación de un número complejo, es elevar un complejo a una potencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a definir la potencia? Como la definimos en números reales, no hay nada nuevo acá, ¿sí? Un complejo z a la 1 es z, todo número elevado a la 1 es el mismo número. Y un complejo z elevado a la n se define por recurrencia como z elevado a la n menos 1 por z. O sea, esto es lo que ya sabíamos de números reales, ¿está bien? Esto es si la potencia es natural. Y si la potencia es entera negativa, o 0, todo número elevado a la 0 va a ser 1, excepto para el z igual a 0, ¿está bien? 0 a la 0 no está definido, ¿sí? Y todo número elevado a la n cuando n es negativo, supónganse z elevado a la menos 2, lo que hago es z a la menos 1 al cuadrado, si n vale 2, ¿está bien? O sea que es el inverso de z, ¿está bien? Y eso elevado a la n, ¿está? Acá me quedó un menos n, esto es menos n, ¿está bien? Perdón, acá me confundí, porque fíjense que menos 1 por menos n tiene que ser el n positivo de acá. Esto era la menos n, porque si el n es negativo, menos n es positivo, entonces yo sabría elevar a la n. Bueno, ahí disculpen. Pero bueno, en realidad esto es una formalidad. ¿Cómo lo defino? Porque se verifican las mismas propiedades de potenciación que en números reales, así que no van a tener problema para trabajar con la potencia, ¿está bien? O sea que si yo tengo, por ejemplo, z cuadrado por z al cubo, ¿cuál va a ser el resultado de z al cuadrado por z al cubo? A la quinta. A la quinta, porque se suman los exponentes cuando la base es la misma nomás, ¿sí? Así que no hay problema, digamos, en ese sentido. Ahí, bueno, acuérdense que me comí acá un menos n, ¿eh? Perdón. Bien, entonces el problema sería Profe, el siguiente. disculpe. Sí. Pero no aclara que son de
los enteros negativos, después la n, no hace falta el negativo, sí. No, es que el n ya es negativo. Entonces piensen que el n fuera -2. Ah, ¿Está claro. bien? Entonces, si es -2, esto me quedaría como z a la -1 a la 2, en realidad, ¿no es cierto? Entonces, este n, para que se convierta en 2 positivo, le tengo que agregar un menos adelante. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, la pregunta sería ahora, que es lo que nos vamos a abocar ahora, es cómo calcular 1 menos i a la 20. ¿Qué es hacer el complejo 1 menos i a la 20? A ver, ¿qué harían ustedes si tuvieran que ¿Puede calcular dividirlo eso? 4? ¿Y el resto o no? Pasarlo a No, la eso forma era para trigonométrica. calcular una potencia de i, ojo, Eso es Ah, para cuando tienen la i solita elevado a una potencia muy grande. Pero acá tengo el complejo 1 menos i a la 20. ¿Está bien? La pasamos a polar. Lo pueden pasar a polar, pero todavía no sabemos, bueno, sí, en realidad esa sería la idea. Lo puedo pasar a polar y fíjense que cuando lo pase a polar, esta cuenta va a ser mucho más fácil que si la trabajo en forma binómica. Porque si la trabajara en forma binómica, piensen en lo que estamos haciendo ahora. Si la Hay trabajo que en hacer 20 veces ese complejo. Exacto. ¿Qué es hacer algo a la 20? Es hacer algo por ese algo, por ese algo, por ese algo 20 veces. Entonces me quedaría 1 menos i, por 1 menos i, por 1 menos i, por 1 menos i, 20 veces. Cosa que es un engorro total tener que hacer toda esa cuenta porque serían montonazos de distributivas. ¿Está bien? Entonces, la forma polar, como dice su compañera, nos va a dar una forma mucho más amena y linda y fácil para poder calcular esto. Es la que se conoce como fórmula de Moivre, ¿está bien? La fórmula de Moivre es la que nos va a indicar cómo elevar un número complejo a una potencia, ¿está bien? De manera fácil, ¿está bien? Entonces, ¿qué dice esta fórmula? Esta fórmula lo que nos dice es que si z es un número complejo y está escrito en forma trigonométrica, entonces elevar a una potencia entera, o sea, si yo hago z a la n, esto es hacer módulo de z a la n, o sea, el resultado de esto, el resultado de esta cuenta ya, va a ser un complejo de forma tal que su módulo es el módulo de z elevado a la n, y su argumento es el argumento de z, pero multiplicado por n. Entonces fíjense que esto es facilísimo de hacer. En cambio, si lo trabajáramos en forma binómica, deberíamos hacer 1 menos i, por 1 menos i, por 1 menos i, 20 veces, cosa que es re engorroso tener que hacer todas esas cuentas. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ir a un ejemplo y vamos a ver, no les digo que es una demostración, pero es una especie de demostración muy rudimentaria porque para poder hacerla necesitan saber inducción y no lo vieron, ¿está bien? Pero vamos a hacer una especie de demostración o una idea de demostración de esto, ¿sí? Para n natural, ¿está bien? Vamos a verlo esto para n natural. Una idea, digamos, vamos a poner acá. Porque no es la demostración formal, porque la demostración formal lleva inducción y ustedes no lo han visto, ¿está bien? Entonces fíjense lo siguiente. Nosotros sabemos que vamos a tomar un n natural, ¿está bien? Vamos a demostrar esto para n natural. Entonces fíjense lo siguiente. C a z, como me dice ahí el enunciado, igual a módulo de z por cis de alfa. O sea, C, este complejo está dado y tiene esta forma binómica. Y lo que yo quiero probar es que z a la n tiene esta expresión, se puede calcular de esta manera. Entonces, vamos a calcular z a la n. ¿Qué pasa cuando yo calculo z a la n? Z a la n es, reemplazo a z por lo que vale, que es módulo de z por cis de alfa, y lo elevo a la n. ¿Está bien? Perdón. Eso es lo que yo quiero calcular. ¿Está bien? ¿Pero qué es hacer z a la n por definición de potencia? Z a la n es hacer z por z por z. ¿Cuántas veces?
N veces. N veces. Exacto. Esto es hacer esto. Pero resulta que el complejo Z siempre vale lo mismo. En forma trigonométrica vale módulo de Z por cis de alfa. Entonces tendría módulo de Z por cis de alfa por módulo de Z por cis de alfa. Estoy reemplazando solamente por la forma trigonométrica, ¿sí? Por módulo de Z cis de alfa. ¿Está bien? ¿Cuántas veces tengo esto? N veces. ¿Está bien? Y lo bueno es que nosotros sabemos multiplicar a dos complejos o a más complejos en forma trigonométrica. Acá tengo este complejo, por este complejo, por este complejo. ¿Cómo se multiplicaba en forma trigonométrica? Que es lo que repasamos recién que vimos la clase pasada. ¿Qué tenía que hacer yo con los módulos de los complejos involucrados? Multiplicar sus módulos y sumarle... Multiplicarlos, exactamente. Entonces, si yo hago módulo de Z por módulo de Z, lo voy a tener que hacer, estoy multiplicando, ¿sí? Con este, todos esos los multiplico, y después, ¿qué tenía que hacer con los argumentos? Sumarlos. Sumarlos. Entonces, pero el argumento es siempre... Una chica dice que la pueden aceptar, por favor, a la clase. Bueno, lo aceptamos. Esperen que no sé dónde estoy. ¿La acepto? La acepto y que la próxima llegue más temprano, porque si no, no la acepto más, ¿eh? Y siguen llegando. Chicos, no, les voy a pedir por favor de verdad que traten del horario, porque si no es como que se interrumpe la clase a cada rato, ¿sí? Entonces, tratemos de, por favor, el horario respetarlo. Bien, entonces, sumamos los argumentos, me dice la fórmula para multiplicar complejos, pero el argumento es siempre alfa. Entonces acá me quedaría alfa, más alfa, también n veces, ¿no es cierto? Entonces esto en definitiva, ¿qué me queda? Si multiplico módulo de z, que piensen que módulo de z es un número, y lo multiplico n veces, eso es lo mismo que tener módulo de z a la n, ¿está bien? Y si sumo un número o un ángulo n veces, ¿qué me va a quedar el argumento ahí? N por alfa. N por alfa. Se me acabó el pizarrón ahí, ¿sí? Entonces, llegamos a que z a la n no es ni más ni menos que módulo de z a la n por cis de n por alfa. ¿Está bien? Entonces, este que está acá es el módulo de z a la n, del complejo z a la n. Piensen que z a la n es un número, el resultado es un número, ¿está bien? Entonces, el módulo del número complejo z a la n es módulo de z a la n. Y el argumento de esta potencia es n por alfa, que era lo que teníamos acá en esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, cada vez que tengamos que, digamos, elevar a una potencia, podemos usar esta fórmula de Moab que va a ser sencillo calcular. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Decime. No, era si podíamos ver un ejemplo con números, pero ahí está. Sí, ahí lo hago el ejemplo, ¿está? Profe, ¿por qué dice que no sirve como demostración? Bueno, no sirve como demostración. En realidad, fíjate que lo demostramos solo para positivos, por un lado, y esto vale también para enteros. Me faltaría la otra parte que no la vamos a ver ahora. Y la otra, que las demostraciones formales en matemática, que valen para todos los números naturales, se hacen por un método que se llama el método de inducción. ¿Está bien? Porque es como que no se puede poner así puntitos suspensivos en general, no queda formal en matemáticas, ¿está bien? Por eso hay un método de demostración que se llama método inductivo, que antiguamente en Álgebra y Geometría 1 lo veían, pero cuando se redujo la carga horaria ya lo sacaron. Entonces esto lo hacemos, ingeniería no nos importa tanto por ahí las demostraciones, sino por ahí las aplicaciones que van a usar más tarde, pero sí que estén convencidos de por qué salen las cosas y por qué esto es así, ¿sí? O sea, no es que lo tengo que creer porque lo tengo que creer, me tengo que convencer de alguna manera de que este teorema vale, así lo puedo usar. ¿Está bien? Bueno, eso simplemente, ¿sí? Pero no, a ustedes solamente les vamos
a exigir esta parte, no que lo demuestren por inducción porque nunca lo vieron. Así que no se preocupen por eso, ¿está? Sí, se tiene que preocupar por entender por qué ese teorema es verdadero, o sea, que a ustedes los convence. ¿Está bien? Bien. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tengo un complejo Z que está dado a... Profe, se corta la... Profe, Se volvió a cortar. No puedo... Se cortó, Me lo tome profe. bien. ¿Se volvió a cortar? ¿Ahora? Sí, se escucha, pero si ¿Sí? puedo repetir de nuevo lo que dijo, genial. Sí, avísenme que se ve que hoy anda medio mal internet, ¿eh? Pero bueno. Bueno, no, que vamos a ver cómo elevar este complejo Z que está dado en forma trigonométrica a la 10. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que calcular acá es, esperen que no lo puse en negro, acá, Z a la 10. Eso es lo que me piden, ¿sí? Para calcular una potencia de un complejo conviene tenerlo escrito en forma trigonométrica. ¿Por qué? Porque tengo la fórmula de Moab que lo puedo usar. Entonces esto sería calcular, voy a reemplazar a Z solamente, y me queda raíz de 2 por cis de 150 grados, todo elevado a la 10. Y por la fórmula que vimos recién, que demostramos recién, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es el resultado de esto? Por la fórmula de Moab, ¿qué sería? 10 por 2, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 A la 10. A la 10. a la 10, porque es el módulo del complejo Z elevado a la 10. Que queda Y después a la quinta. Exacto. Y me queda por cis de, tengo que hacer, ¿cuál sería el argumento de esta potencia? 10 por 150. Exacto. Pero 150 es por uno re grande, ¿qué haces con eso? Y ahora lo vemos, ahora lo vemos. Ah, Sí, van a quedar números grandes en general. Pero entonces fíjense que, como decía su compañera, puedo simplificar el 10 con el 2 del índice, y esto me queda 2 a la 5. Eso es números reales, ¿eh? Porque todo esto es números reales. Y ahora me queda cis de 1500, ¿verdad? sí. Por 10 es 1500. Bueno, en general trabajamos con argumentos principales. Como este se me fue de 360 grados, es más grande que 360 grados, ¿qué hago entonces para encontrar un argumento, un ángulo equivalente a este, pero que esté en 360 grados? Lo dividimos. Se divide entre 360. Claro, porque lo que quiero ver es cuántos giros tiene de más esto. ¿Se acuerdan que un ángulo es equivalente a cualquier ángulo sumado a cualquier cantidad de giros? Entonces lo que yo quiero ver es sacarle, digamos, la cantidad de giros de más que tiene esto. ¿Está bien? Porque supónganse, 1500, el ángulo 1500 grados, es exactamente el mismo o equivalente al ángulo 1500 menos 360 grados, si le saco un giro. ¿Está bien? Y así podría ir restándole 360, 360, 360, hasta obtener el ángulo equivalente. Pero lo más práctico de hacer eso y ver cuántos giros tiene de más, es hacer la división. Y hago 1500 dividido 360. Y ahí voy a saber cuántos giros de más tiene. ¿Está bien? Entonces, al hacer esta cuenta, a ver, esto está de 4, creo. 4 por 0, 0 al 0, 0, 6 por 4, 24 al 30, 0. ¿Cómo? Yo lo hice en la cálculo y me dio 4,1666. Sí, me parece que acá me confundí en una cuenta. A ver, espérense. 4 por 6, 24 al 36. Perfecto. Y acá sí 0. Entonces, ¿cuánto me sobró? Fíjense que este 1500 tiene 4 veces 360 grados acá. ¿Y cuánto me sobró acá? Serían 60 grados. 60 grados. Quiere decir, 1500, ¿está bien? Es equivalente a 60 grados. Entonces, en vez de poner 1500, porque no es un argumento principal y nosotros vamos a trabajar con argumentos principales, pongo el ángulo equivalente a este, que está entre 0 y 2pi. Entonces esto me quedaría 2 a la quinta, que es 32, podemos hacer la cuenta, por cis de
60 grados. ¿Está bien? Entonces, este que está acá es el resultado de elevar el complejo Z a la 10. ¿Está bien? ¿En qué cuadrante me quedó el resultado, el Z a la 10? En el primero. En el primer cuadrante, ¿sí? O sea que si yo lo graficara esto, por supuesto que son números que se me van a ir, porque 32 es muy grande, pero en realidad lo que tendría que hacer es, de acá a acá, que tenga 32, ¿está bien? De longitud 32, y este ángulo tiene que ser 60 grados porque es el argumento principal. Y este complejo que está acá sería el complejo Z a la 10, ¿está bien? Ese complejo que está ahí es el complejo ZI a la 10. Está re lento. ¿Me escuchan, chicos? ¿O se cortó? No lo escuchamos. Un poco entrecortado, pero sí. Se escucha cortado. Sí, bueno. Avísenme, si se sigue escuchando muy, muy cortado, trato de poner la conexión de datos en vez del internet. Profe, perdón. Lo que yo entendí de dónde sacó el 32, antes de que siga avanzando porque me muero si no. No, está bien. 2 elevado a la 5. ¿Qué es hacer un número a la 5? 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Y eso te da 32. Ah, ok, bárbaro, gracias. ¿Está? Bien. ¿Se entendió este ejemplo, chicos? Profe, ¿y esa división la tenemos que hacer siempre? Bueno, sí, Sí, la profe. pueden hacer con la calculadora si quieren, pero lo que tienen que saber es saber el resto. ¿Está bien? Porque no me importa. En la calculadora, si hacen 1500 dividido 360, les va a dar, como dijo su compañero, 4,17 y algo. Pero de ahí no me sirve para saber el resto, ¿está bien? Por eso es que hago esta división a mano. ¿Sí? Si quieren, en la calculadora lo que deberían hacer es 1500 menos 4 por 360, y ahí van a 2 obtener. a la quinta. ¿Y el 2 a la quinta qué pasa? ¿Eh? Claro, profe, yo lo que hago es 1500 dividido 360, me da 25 sextos en... ¿cómo es? Entonces le quito los enteros y me queda un ¿Está sexto. bien? Y eso lo multiplico por 360 y te da 60 grados. Bueno, sí, cada uno usa el método, digamos, que quiere, mientras que esté bien, ¿sí? O sea, yo hice la cuenta porque me pareció la manera más práctica, pero ustedes con la calculadora sáquenlo como quieran, el tema es que puedan obtener cuál es este resto, nada más, ¿sí? Es una cuentita solo. ¿Está bien? Sí, profe, Profe, la una división pregunta. la hacemos siempre que el ángulo sea mayor que 360. Eso lo hacemos cada vez que el ángulo me supere los 360 grados para poder llegar al argumento principal. ¿Está bien? Sí. Y sigue llegando gente. Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo que quiero trabajarlo, pero con radianes ahora. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera que hacer ahora 1 más i, el complejo 1 más i, y elevarlo a la 21? ¿Qué es lo que harían ustedes? A ver. Pasarlo a forma polar. Primero, por supuesto, primero pasarlo a forma polar porque yo sé elevar complejos si el complejo está en forma polar, ¿está bien? Entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir a Z. Saca el módulo. Exactamente, escribir a Z. ¿Se corta? En forma polar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el módulo de Z? Raíz de 2. Claro, porque es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿está? Y eso es raíz de 2. Y para saber el argumento de Z, ¿qué habíamos dicho en la clase pasada que tengo que hacer sí o sí? Graficar el complejo, saber en qué cuadrante va a estar, ¿está bien? Entonces, si yo grafico este complejo, acá tengo el 1, el complejo 1 más i es este, ¿está bien? 45 grados. Claro, ¿en qué, digamos, cuadrante está este? En el primer cuadrante. En el primero. Cuando el complejo está en el primer cuadrante,
Por suerte, no necesito ningún ángulo auxiliar para sacar el aumento, porque simplemente puedo usar este triangulito que está acá. Son todos positivos, ¿está bien? Las longitudes de los lados acá es 1, 1, coincide con la parte real y la parte imaginaria. Entonces lo que nosotros sabemos acá es que la tangente de alfa era el cateto opuesto, que es 1, sobre el cateto adyacente, que es 1. Entonces es 1 sobre 1. Quiere decir que estoy buscando un ángulo alfa, cuya tangente me dé 1. Se fijan en la tablita, qué ángulo alfa me da la tangente 1, y el alfa me da 45 grados o pi sobre 4. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, el complejo escrito en forma trigonométrica es raíz de 2 por 6 de pi sobre 4. ¿Está bien? Ese es el complejo escrito trigonométrico. Se cortó, profe. Sí, se cortó, profe. Para poder terminar el ejercicio. ¿Se cortó otra vez? E intentar con la conexión de datos a ver si es mejor. Sí, se cortó. Bueno, espérenme que voy a salir de la reunión. Voy a salir de la reunión un segundo y voy a entrar con la conexión de datos. A ver qué pasa. ¿Sí? Bueno. Bueno, dale, profe. Esperen un segundito. Va a ser peor con la conexión de datos. La otra vez la anduvo bien igual. Se va a comer todos los datos igual, todo mal. Igual dejó grabando. Más buena. Buena, Petroca. Vamos a hacer una vaquita para ver la profe. Se la rejuega por enseñar, qué grande. ¿Y el Aarón DJ dónde está? No sé. Dieguito pone música. Che, sigue grabando, Dale. Está rica la milanesa, Lorente. Está muteada, profe. Hola, profe. Bueno, ahí me puse Hola, la conexión de profe. datos. Vamos a ver qué resulta de esto. Bien. No habrá pasado nada con la grabación, profe, ¿no? Ay, Dios mío, Dios Por las mío. dudas, aviso. Oiga, Sigue sí, grabando, tenés razón. Esto de la virtualidad, voy a detener la grabación.